Los nematelmintos son gusanos redondos y se subdividen también en gusanos redondos segmentados y gusanos redondos no segmentados, igual que los platemitos. Los gusanos redondos segmentados están representados por los anélidos. ¿Cuáles son los anélidos? Un ejemplo son las sanguijuelas o las lombrices de tierra, pero en este caso nos interesan los parásitos, ¿verdad? Y los gusanos redondos no segmentados están representados por los nemátodos. Un ejemplo, el Ascaris lumbricoides. Ya vamos a entrar en tema. Entonces aquí tenemos unos gusanos redondos segmentados y los gusanos redondos no segmentados. Las lombrices del intestino o Ascaris lumbricoides son nematodos. Estos que son gusanos redondos segmentados tienen segmentos. Y además estos son hermafroditas, son los anélidos. ¿Estamos de acuerdo? Básico. Ahora, los nematodos, los redondos, no segmentados, incluyen muchas especies de vida libre o parásitos. Se piensa que existen más o menos 80.000 especies de estos parásitos en los vertebrados. Y pueden ir desde 2 milímetros, vean ustedes, hasta más de 1 metro. O sea, la variabilidad es igual que en tenias. En tenias habían de pequeños, pocos milímetros a varios metros, como la tenia saginata al sol, ¿no ve? Ahora, generalmente, en su 90%, son de sexos separados. ¿Ya? O sea, no son como las tenias hermafroditas. El 90% son de sexos separados. El machito es siempre más pequeño, la hembra es más grande, y suelen presentar un extremo posterior, los machos, curvo, se enrollan. Ahorita vamos a ver. Y algunas especies tienen espículas o bolsa copulatriz, dependiendo de la especie. La bolsa copulatriz sirve para la cópula y las espículas también. Entonces vean ustedes, aquí tenemos por ejemplo un nematelminto microscópico, redondito, chiquitito. Y tenemos un nematelminto grande, un nematodo grande, miren, está saliendo por la pierna de ese individuo, que logra medir varios metros, 1,5 metros, 2 metros. O sea, hay diferentes tamaños de nematelmintos. Pero ambos siempre tienen sexo dividido, ¿no? O sea, hembra y macho. Esa es la gran diferencia de los nematodos. Algunos presentan bolsa copulatriz, miren, es como una bolsita que generalmente lo tiene el machito, ¿ya? El machito, para fijarse a la hembra, ¿ya? La hembrita es simplemente redondita, no tiene la bolsa copulatriz, y generalmente en esta figura, bueno, lo han puesto así, pero el machito tiende a enrollarse, el macho tiende a enrollarse, ¿ya? Cuando veamos parásitos macroscópicos, el machito siempre se enrolla. Ahora vamos a ir a generalidades. ¿Qué es un nematodo adulto? Es un gusano cilíndrico, alargado, con simetría bilateral primaria. O sea, adelante y atrás son simétricos, tienen la misma forma. El extremo anterior, lo que viene a ser la parte cefálica, a veces tiene ganchos, tiene dientes, placas, papilas en la boca. ¿Para qué? Que le sirven para fijarse o abrir tejidos, o también como órganos de los sentidos. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides tiene labios, se va fijando, y además ahí tiene unos cerebritos, ahorita vamos a ver que le sirve para orientarse dónde está, en qué orificio se está. ¿Está claro el extremo? La pared del cuerpo, ahora vamos a ir al cuerpo, está formada por una cutícula externa, que es la cáscara del parásito del gusano, que es hialina, un epitelio subcuticular, que son varias células sincitial, ¿no es cierto?, multicelular, y que se presenta 4 engrosamientos longitudinales llamados cordones. Estos cordones se van a distribuir a lo largo de los parásitos. ¿Para qué? Para que por ahí transcurra el sistema nervioso. Hay un cordón anterior, un cordón posterior y 2 laterales, 4 cordones. Y una capa de células musculares, solamente tiene una capita de células musculares oblicuas.
oblicuas o longitudinales, ¿no? Son largas o ligeramente oblicuas, una sola capa de célula muscular estriada. Esa es la composición del cuerpo. O sea, ven ustedes, bastante sencillo, pero bien complejo. Y ahí está, podemos tener dientes, podemos tener placas cortantes, lancetas, dependiendo del parásito, ¿ya? Todas estas formaciones se van a encontrar siempre en la parte oral, en la parte cefálica. ¿Está clarito hasta ahí? Fácil. Vamos a los sistemas ahora. ¿Qué sistemas tiene? Tiene un sistema nervioso que comprende un anillo de ganglios cerebrales, se llaman ganglios cerebrales, que le van a dar la energía nerviosa para que el parásito se mueva o para que el parásito sienta, porque tiene terminaciones sensitivas y tiene terminaciones motoras, ¿ya? Esos ganglios cerebrales se encuentran en el extremo anterior, donde viene a ser la parte cefálica, que se encuentran alrededor del esófago, porque como es simetría bilateral, no hay una que tenga más tamaño como el escólex, por ejemplo, como una cabecita, no. Son como un lápiz, simetría bilateral, ¿no ven? En los extremos. Pero por donde viene a ser el esófago, alrededor del esófago, se encuentran estos ganglios cerebrales. Y de ahí emergen 6 troncos, para arriba y para abajo, o sea, troncos cerebrales y troncos corporales, que van a transcurrir por donde hemos dicho, por los cordones, que están en la subcutícula, para ir a enervar a ese único músculo que tiene, ¿no es cierto? Ahora, se encuentran órganos sensitivos, ¿en qué regiones? En los labios, en la región cervical, en el ano y en la parte genital. Ahí son sensibles los parásitos, los nematodos. Ahí tenemos el sistema nervioso, miren estos ganglios cerebrales o ganglios nerviosos, que están más o menos a 1 centímetro, a medio centímetro de la boca, que vendría a ser la parte del esófago, ¿no es cierto?, de donde salen 6 ramas nerviosas, ¿no ven? Tanto anteriores como posteriores, van a ir a enervar principalmente el ano, el aparato genital, ¿no es cierto?, el poro genital, porque ahí son sensibles para la cópula, por ejemplo. Entonces, su sistema nervioso, vean qué sencillito es, está compuesto por 6 ramas nerviosas que transcurren a lo largo de los cordones nerviosos. Sistema nervioso. Tienen un sistema digestivo. Es un tubo sencillo, vean ustedes, que va desde la boca al ano, tubito, y se abre en la superficie ventral, en la parte anterior del parásito de la cara, a poca distancia del extremo posterior. O sea, si el parásito es largo, ¿no es cierto? Vamos a ver, este es un gusano, esta es la parte cefálica y esta es la parte podálica, ¿no ven? Caudal. Entonces, aquí empieza el esófago, un tubito, y termina casi en la parte terminal, en un orificio que se llama ano, tanto en la hembra como en el macho. Es un solo tubito. Entonces, dice, del extremo posterior, la boquita, conduce a una cavidad tubular, como un tubo, o en forma de infundíbulo, que en algunas especies se ensancha como una clava, tal el caso de, por ejemplo, Enterobius vermicularis, se ensancha como una clava, como un clavito, porque tiene más musculatura para poder fijarse, porque es un parásito que se mueve y tiene que fijarse. Entonces se ensancha y hace las veces de ventosa, ¿se dan cuenta? Hace mayor presión. Cuando el esófago se distiende es porque tiene que fijarse. Eso es en cuanto al sistema digestivo. El esófago posee una pared de músculo estriado, glándulas esofágicas y suele terminar en un bulbo provista de fuertes válvulas. Ese viene a ser el esófago. Entonces es un tubito, imagínense, es un tubo directo que se va dividiendo por segmentos. Al esófago le sigue el intestino, el mismo tubo, que ya es aplanadito, a ese nivel ya es plano, ancho, y sigue un trayecto rectilíneo, ¿no es cierto?, del esófago al recto. Rectito, hasta el recto, hasta el ano. En la hembra el intestino termina en un recto corto, en la parte terminal. ¿Ya? En cambio en el macho, ahí en la parte terminal, se junta
con el poro genital. O sea, en el machito termina el ano, por atrás y por delante el poro genital. Y conforman lo que se llama la cloaca. La cloaca. Entonces, ¿cómo se llama la terminación del sistema digestivo y del sistema reproductivo en el macho? Cloaca. En cambio, en la hembrita solamente es ano, ¿verdad? Ya, que se abre en el ano. Ahí está, entonces la cloaca va a terminar en el ano, pero se conjunciona en el mismo orificio con el tubérculo genital, o sea, con el poro genital. Del aparato digestivo cuenta con un sistema excretor, ¿ya? Este sistema excretor está formado por dos conductos laterales, conductos como canales, ¿no es cierto?, que circulan en los cordones longitudinales laterales, en esos cordones que hemos visto, ¿no? También transcurren los nervios. Y cerca del extremo anterior del cuerpo, o sea acá, cerca del extremo anterior, acá arribita, anterior, ¿no es cierto?, estos cordones se unen, forman un puente, ahorita van a ver, y nacen y terminan en un conducto terminal, que llega más o menos a la parte media del esófago. O sea, ese lugar del esófago tiene un punto que es el punto excretor, excreta toxinas, los desechos los elimina por el ano. Ahora, ¿qué excreta por ese poro excretor? Generalmente sustancias antigénicas, alergénicas, ¿ya? Esas sustancias que absorbe el parásito a través de ese tubo digestivo vienen y se absorben por los conductos laterales y van a formar toxinas que son alergénicas. No hay sistema circulatorio, no tiene sangre, no tiene sistema circulatorio. Hay un líquido que embebe todos estos sistemas, ¿ya?, que contiene hemoglobina, glucosa, vitaminas, sales, proteínas, que es una sustancia líquida y hace las veces de sangre, ¿no? O sea, como si fuera su sistema circulatorio. Está dentro del celoma, dentro de esa cavidad interna del parásito. Vean que ustedes qué interesante. Todo lo que les estoy mencionando, si ustedes son curiosos, bueno, esto tienen que saber cómo es la estructura de un parásito, cómo es la estructura de un gusano adulto. ¿Por qué? Porque generalmente en parasitología, ustedes como médicos siempre van a diagnosticar nematelmintos. Tenias muy poco. Las tenias que hemos visto hasta ahora, tenias sol, no las vamos a observar. Generalmente en teniosis, lo que llegamos a observar como médicos son las cisticercosis. En el caso de equinococosis, lo que observamos es el quiste hidatídico. Y en el caso de Hymenoleucis nana, por ejemplo, lo que observamos son los huevitos. ¿Se dan cuenta? Muy difícil encontrar a los parásitos adultos. ¿Por qué? Porque se encuentran en el intestino, no invaden, ¿no es cierto?, viven bastante tiempo y constantemente se van separando por proglótides, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces el parásito está ahí, puede vivir años y nosotros no nos damos ni cuenta. En cambio, estos parásitos tienen cierto tiempo de vida. ¿Ya? Hay algunos parásitos que viven exactamente horas, otros viven semanas, otros años. Eso lo vamos a ver después, pero siempre se eliminan. Entonces, en parasitología ustedes con frecuencia van a encontrar nematelmintos. Si bien ha sido apasionante ver platelmintos, las tenias, eso, mucho más emocionante es ver nematelmintos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver infinidad de gusanos, son como 7 u 8 gusanos que vamos a encontrar. Y todos tienen esta característica, el mismo sistema nervioso, sistema muscular, ganglios cefálicos, ¿se dan cuenta? Entonces esto es general para todos los helmintos. Miden 2 milímetros o miden 2 metros, son exactamente iguales. Lo único que difiere es el tamaño, ¿no es cierto? Sus espículas, puede ser las características que tiene la boca, por ejemplo. Si tiene dientes, si tiene placas, ahí los diferenciamos. ¿Está claro hasta ahí? Entonces ustedes van a ver parásitos. Lo ideal sería que se consigan ya parásitos, vayan consiguiéndose parásitos para que cuando lleguen a la práctica, ven, han visto cuánto tiempo perdemos ahí en el laboratorio, vean eso, claro, está muy interesante, pero podemos decir, quiero diseccionar un ascaris, por ejemplo. Como no tenemos muchos parásitos, ustedes pueden traer, entonces van a diseccionar,
tienen su de disección y al ayudante dígale quiero ver cómo es su intestino, me han dicho que es un tubo que va de la boca al ano, quiero ver, y se ve. Todo lo que estamos viendo aquí en la clase se ve. Entonces es interesante y además tenemos que conocer eso. Y ahí está, miren, estos son los canales excretores que están corriendo por los canales laterales, por esos cordones laterales que se encuentran en la subcutícula, se unen acá y en la parte anterior hay un orificio, ¿vale? Donde es el poro excretor. Por ahí elimina sus toxinas. No se olviden que en el aparato digestivo, aquí está la boca, bulbo esofágico. En algunos es más prominente, en otros es un tubito. Después, ¿qué viene? El intestino recto, ¿ven? El intestino, el recto y el ano. Tanto en la hembra como en el macho terminan ahí. En el machito, ahorita vamos a ver el sistema reproductivo, se distribuye acá y termina acá también. Por el hombre es cochinito, ¿no ven? ¿Sí, no? El machito siempre es cochinito, ¿no ven? Las mujeres son las delicaditas, las finitas. En la hembrita, por ejemplo, su poro genital no termina acá, cerca al ano, termina en la parte media, es más delicada. Vean ustedes, fácil, sensible ese sistema digestivo. Ahora vamos al sistema reproductor. Esos sistemas que hemos visto, digestivo, excretor, muscular, nervioso, son primitivos, ¿verdad? Tubitos. Pero lo más desarrollado, y también aunque es primitivo pero bien complejo, es el sistema reproductor. El sistema reproductor del macho se encuentra en el tercio posterior, o sea que si aquí está el esófago, de la mitad para abajo, ahí está el sistema reproductor del macho, ahí, ¿ya? Y consiste en un solo tubo, un solo tubito. Si lo estiramos, es un solo tubo que enrolla al sistema digestivo. Enrolla al sistema digestivo. El tubo digestivo es recto y alrededor de eso está el sistema reproductor. ¿De acuerdo? Entonces, y de acuerdo a los segmentos que va teniendo este tubito, adquiere diferentes nombres porque tiene diferentes funciones. Por ejemplo, por eso dice, consiste en un tubo único arrollado en espiral. Está enrollando al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Y de acuerdo al segmento, ¿no es cierto?, se conoce como testículos, un solo testículo largo, después los vasos referentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, todo lo que tenemos en un aparato reproductor masculino. Vesículas seminales, eyaculadoras. Los espermatozoides que se forman en los testículos son ameboideos, ¿ya? Y recorren desde el tubo diferente o desde los vasos deferentes hasta llegar a la vesícula seminal, y ahí pasa por la cloaca al conducto eyaculador. En la cloaca está el conducto eyaculador. O sea, tiene un músculo ahí y tiene además nervios sensitivos para fijarse a la hembrita y eyacular. O sea, como son sexos separados, hay que tener mucho cuidado porque los podemos encontrar en plena cópula. XXX, prohibido. Bueno, en parasitología, chicos, hace años, el doctor Elío, que es el profesor que ya se ha jubilado, ha tenido la delicadeza de estudiar estos parásitos a través de endoscopía. ¿Ya? Entonces entraba con endoscopio hasta el intestino delgado y ahí se quedaba horas. O sea, habían pacientes que toleraban, porque tolerar una endoscopía no es fácil, ¿no? Porque entra por la boca, por la nariz. Entonces, o muchas veces por la boca. Entonces, estar con el tubo ahí. ¿Y qué veía el doctor? Veía realmente cómo es la atracción entre hembra y macho. Cómo el machito busca, a través de sus nervios sensitivos, el órgano copulador, ¿no es cierto?, que es la vulva. Y para que no se separe, porque el intestino está en constante movimiento, ¿verdad? Entonces tiene una espícula que viene a ser como un pene, como un ganchito, y ¡tac!, la engancha a la hembra. ¿Ya? Y el machito empieza a eyacular, y empieza a pasar los espermatozoides. Estamos viendo un coito de un parásito que mide más o menos 15 a 20 centímetros. Pero hay parásitos que miden apenas 1 o 2 centímetros. Y exactamente lo mismo. Chiquititos, cientos están buscando para copular. Entonces, imagínense, si así son los parásitos, mantienen su especie,
Imagínense cuántos huevos se eliminan al día. Imagínense. Entonces, el mundo está totalmente parasitado por elementos y sobre todo por nematodos. Y van a ver ahora en las clases subsiguientes cuáles son los nematodos que predominan en el mundo y además predominan en ciertas áreas. Hay nematodos que son de lugares subtropicales o tropicales, otros de lugares más fríos. Entonces, en todas partes hay nematodos. ¿Ven ustedes? Entonces, el aparato copulador accesorio está formado por una o dos espículas. Esas espículas son engrosamientos de la cutícula que tienen formita de gancho y que se encuentran delante de la cloaca. Delante de la cloaca, porque ahí termina el poro genital en el machito, ¿no es cierto? El conducto eyaculador. ¿Está claro hasta ahí? Ahora vamos a ver. Ahí está. Miren, aquí está el esófago, el bulbo esofágico. El intestino está por el medio de esto. Así que el intestino y termina en el recto. Y enrollando al intestino, ¿no es cierto?, se encuentra este tubito que tiene diferentes nombres de acuerdo a su segmento. Testículo, conducto deferente, ¿no es cierto?, vaso deferente, vesículas seminales, el conducto eyaculador y la cloaca. Y las espículas que están por delante, que son dos, en el caso del Ascaris lumbricoides, por ejemplo, tiene dos espículas, dos penes, XXX, macho, ¿no? XXX y S bien, ¿no? Entonces tiene dos espículas con las que se fija la hembra. En cambio hay otros parásitos que solamente tienen una espícula. Depende de la especie, eso lo vamos a ver a medida que vayamos viendo los parásitos. Interesante. Lo mismo pasa con el aparato reproductor femenino, vean ustedes. Es un tubo único o doble, ¿qué quiere decir eso? Que tiene dos úteros, dos conductos, receptáculos seminales, dos. O sea, dos aparatos reproductivos, ¿ya? En su mayoría, chicos, los helmintos, las hembras, tienen dos sistemas reproductivos, dos juegos, ¿ya? Un juego de dos. Formado por el ovario, el oviducto, receptáculo seminal, útero, eyector de los huevos y vagina. Una sola vagina. Esa vagina termina en el poro genital. ¿Y dónde termina el poro genital? En la parte media anterior del parásito, que al medio. ¿De acuerdo? Entonces es igual, es un solo tubo. El óvulo pasa del ovario al oviducto. ¿Cierto? Ovario al oviducto. Donde empieza a formarse inmediatamente después de la penetración del espermatozoide. ¿Por qué? Porque aquí está el receptáculo seminal. Ha recibido a los espermatozoides y ahí empiezan a formarse los huevitos, ¿no es cierto? Y la membrana vitelina se separa de la capa interna de dicho cascarón, ¿ya? Para formarse la membrana vitelina y formarse el huevito como tal. Más allá está el útero, que aparece una capa de proteínas por secreción de la pared del útero, tiene bastante proteína para alimentar a los huevos y se producen ahí los huevitos, ¿no? Cada espermatozoide, un óvulo, espermatozoide, un óvulo, un gusanito, un huevo que va a dar origen a un gusano. Cada huevo da origen a un gusano. La producción diaria de una hembra puede ser de 20 huevitos, de 20 huevitos por día, hasta 200.000 huevos por día, una sola hembra. Entonces, imagínense cuántos huevos se eliminan. Un paciente que tiene, por ejemplo, 3, vamos a decir 3 porque poco es 3, ¿no? Generalmente son 100, o 80, o 20, pero que tenga 3 hembras por día, ¿cuántos huevos se eliminan? 600.000 huevos por día, por hembra, o sea, por todos los 3 parásitos. ¿Por qué? Cada hembra elimina 200.000 huevos. Y es importante que aprendan esto de acuerdo al parásito que vamos a ir llevando. Por ejemplo, yo estoy diciendo un dato, 200.000 huevos de Ascaris lumbricoides. Stichuras son más o menos 5.000 huevos. ¿Para qué nos sirve eso? Porque usamos una técnica que ustedes conocen como la técnica de Kato-Katz. ¿Ve? Entonces, ahí nos dicen para hacer cuantificación de huevos. ¿Les han enseñado a hacer la fórmula de Kato-Katz alguna vez? ¿No les han enseñado? Pero lo han visto. Ahora yo les voy a enseñar para que tengan idea cómo los laboratoristas nos calculan la cantidad de hembras que tiene una persona, porque es interesante.
No nos han enseñado. ¿Por qué? Porque no hacemos eso nosotros. Sabemos que es una técnica cuantitativa o cualitativa. ¿No ven? Pero qué lindo sería saber, oye, si quiero saber cuántos ascaris tengo, y sé cuántos huevitos tengo, y sé la técnica de Kato-Katz, puedo calcular. Les voy a enseñar. Es bien fácil. Ahí está. Lo mismo. En el tercio posterior es un solo túbulo, ¿no es cierto? Que algunos parásitos tienen dos veces, un par, no doble. Igual, entonces ovarios, conducto, receptáculos seminales, etc. Y la vagina, ¿no? Aquí está el conducto, ¿cómo se llama este? Expulsor de los huevos y la vagina, que se abre en la parte media del parásito. En el macho no se olviden, en la parte posterior, junto con el ano. Junto con el ano. Entonces, el sistema de reproducción de la hembrita, que también lo podemos ver. Hasta ahí entendido, esa es la morfología. Eso es lo que comprende un nematodo, todos los sistemas. Si ustedes hacen un parangón con los estodes, es diferente. En una proglotide se encuentra todo, ¿no es cierto? Se encuentran los solenocitos, se encuentra el poro genital, porque en el poro genital se encuentra el aparato, la unión del aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, son hermafroditas. Igual tienen ovarios, unos son bilobulados, otros tislo. Es exactamente igual, pero en diferente distribución, en este caso diferente, porque son gusanos redondos. Ahora, el ciclo biológico de los platelmintos, aquí es de los nematelmintos, es generalmente heteroxénico, perdón, de los platelmintos es heteroxénico, ¿no es cierto? Vaca, cerdo, perro, es heteroxénico. Es decir, donde intervienen dos o más huéspedes intermediarios. En cambio, en los nematelmintos, el ciclo biológico suele ser monoxénico, más sencillo todavía. No hay hospedadores intermediarios. El hombre generalmente es hospedador habitual de estos parásitos. O sea que es mucho más fácil, ¿no? Tenemos que ver qué animalitos intervienen. Al tener reproducción sexual, ambos generalmente son ovíparos, ¿no es cierto? Tanto los platelmintos como los nematelmintos. Los nematelmintos obviamente son ovíparos, que son las formas infectantes para el nuevo huésped. Los huevos, igual que en las tenias. Sin embargo, en algunos parásitos, las formas larvarias también suelen ser formas infectantes para el mismo huésped. Lo mismo que pasa con los platelmintos, ¿no? Larvas, el cisticerco es una forma larvaria, es infectante. Aquí también las formas larvarias son infectantes. Tal el caso, por ejemplo, se me viene a la cabeza, de Strongyloides stercorales, ustedes van a ver cómo son sus larvitas. Por tanto, el mecanismo de infección de estos parásitos es por ingestión directa de las formas infectantes o bien ingiriendo alimentos y agua contaminada con ellos, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando los parásitos residen en el tubo digestivo, porque vamos a hablar de helmintos gastrointestinales y vamos a hablar también de helmintos hemotisulares, es decir, de parásitos gusanos redondos que viven en la sangre, por ejemplo, o en los tejidos, o en los linfáticos, hemotisulares. Pero en esta primera etapa vamos a ver de parásitos gastrointestinales que viven en el tubo digestivo. ¿Ven? Por lo tanto, esos parásitos están en el tubo digestivo, los huevos o las larvas se van a expulsar con las heces fecales. Por lo tanto, la gran mayoría de diagnóstico de los nematelmintos será coproparasitológica. Fácil, sencillo. Durante el desarrollo larvario, los nematodos presentan varias mudas o eclisis. ¿Qué quiere decir? Que de huevito hasta llegar a adulto van madurando dependiendo cómo están en el intestino, ¿de acuerdo? Y obviamente pueden variar esas formas larvarias dentro del organismo o fuera del organismo. Puede ser que lo hagan dentro del organismo o en la tierra, en el medio ambiente, porque hemos dicho que no tiene ciclo heteroxénico. Eso es fácil. Cuando hablemos de nematelmintos, olvídense de hospedadores intermediarios para que no se confundan en un examen. Facilísimo. La mayor parte de los nematodos tienen solamente un huésped, el definitivo, un huésped, la mayoría.
y sus larvas pasan de un huésped a otro directamente o después de un periodo de vida libre. Es decir, si yo tengo un gusano acá, las larvas que estoy eliminando ya son infectantes. O de repente, como su ovíparo, bota huevitos mi parásito, se desarrollan en la tierra, se convierten en larvas infectantes e indirectamente infectan a un hospedador. Eso va a ser dependiendo de la especie, eso ustedes lo van a ver. Vean aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, que es Ascaris lubricoides, sale, está la hembra y el macho. Vean, el machito siempre es más pequeño que la hembra y el machito siempre tiende a enrollarse. Primer dato. Segundo, la hembrita pone sus huevitos en las heces fecales, esta sale. En el caso de Ascaris lubricoides, el huevo tiene que madurar en la tierra. Sus larvas van a madurar en la tierra para que se hagan infectantes. Un dato importante. O también puede ser en el mismo Ascaris, por eso cuando leyen Ascaris vayan a esa clase, porque ese es el parásito clave para entender todos los ciclos biológicos de los demás parásitos. Complejo. Entonces aquí es maduración, madura en el medio ambiente para que se convierta en larva infectante, ¿verdad? Pero también puede ser que dentro del organismo esta larvita también mude, o sea, pase de un estadio larvario A a un larvario B, a un larvario C. ¿Se dan cuenta? Tanto en el externo como en el interno van madurando hasta llegar a adulto. A eso se refiere la evolución de las larvas. ¿Está entendido? Hay en algunos casos, por ejemplo, que salen de las heces fecales, ¿no es cierto?, sale al medio ambiente, se hacen infectantes en la tierra y esas larvas infectan. Han mudado completamente en la tierra e infectan. ¿Se dan cuenta? Aquí no, aquí han desarrollado larvas dentro del huevo. Y aquí siguen desarrollando las larvas. En cambio aquí salen con el huevo, desarrollan las larvas y estas larvas son infectadas. Entonces ustedes van a ver una infinidad de mecanismos de infección, ¿no?, y la demás evolución de los estadios larvarios. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a la patogenia. En los elementos, tanto los gusanos adultos como las formas larvarias, ya sea los adultos o las formas larvarias, pueden producir patología en el humano. Pueden. En algunos casos solamente los adultos, ¿no es cierto? Cuando hablábamos, por ejemplo, de tenias, de cestodes, el huésped definitivo es aquel que alberga el parásito adulto o sexualmente activo. Aquí también es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero ese parásito adulto es el que va a producir la patogenia, ¿estamos de acuerdo? Pero en su evolución, como es un solo hospedador, no hay huéspedes intermediarios, el desarrollo del parásito desde niño, adolescente, adulto, hasta que sea adulto, ¿no es cierto?, puede producir patología en esa evolución de desarrollo del parásito. ¿Ya? Por tanto, es importante conocer en su totalidad el ciclo biológico de cada parásito. Es necesario. En cambio, en tenis es fácil. Chancho, hombre, chancho, hombre, chancho, hombre, hombre, hombre. En cambio, allí es hombre, 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 sí, pero hay que entender cómo va el ciclo, de dónde se está contaminando, por dónde está entrando, por la boca, por la piel, por vía nasal. Vean ustedes, diferentes caminos. Los métodos de alimentación que tienen los parásitos, estos, pueden clasificarse, miren, ¿qué pueden producir? Aspiración por ingestión de sangre. Entonces quiere decir que hay nematelmintos hematófagos. Absorción de tejidos destruidos por gusanos incluidos, ¿no es cierto? Acción tóxica traumática y fagocitosis. Absorción de contenido intestinal, o sea, nuestros alimentos, exfoliación, ¿se van a inventar? Absorción de alimentos de los líquidos corporales, o sea, que nos absorben, por ejemplo, la linfa. Porque se entran a los linfáticos y están alimentando nuestra linfa y ahí tenemos problemas, hay parásitos, vamos a ir viendo. Entonces son diferentes los mecanismos de alimentación que tiene este parásito. Obvio, es cuestión de pensar. Si tiene labios, se va a fijar, va a ingerir, va a chupar. No tiene dientecitos para masticar, entonces ya va a deglutir o va a comer lo que ya está absorbido, ¿verdad? En cambio, si tiene dientes o tiene placas, va a lastimar al tejido para sacar sus nutrientes. Si tiene lancetas, por ejemplo, las lancetas, ustedes conocen las lancetas con las que sacamos sangre, ¿no ve? Entonces, si tiene lancetas, va a ir a puncionar vasos para sacar sangre. O sea, es lógica.
Dependiendo de los instrumentos que tenga en la boca, ya vamos a definir qué acción patógena. Facilísimo. O sea, para mí es fácil, será por tantos años que veo esto, pero lo veo sencillo. Ahora, el metabolismo de los nematodos es fundamentalmente anaerobio, obvio, porque viven dentro del intestino. Pero son aeróbicos facultativos, porque van a ver ustedes que estos parásitos son tan fregados, son tan erráticos, que no les importa que haya oxígeno, por eso es facultativo, ¿no ven? Que puede adaptarse al oxígeno, que pueden salir, por ejemplo, por la nariz en forma espontánea. Ahí sale un gusano, o por el recto, ¿se dan cuenta? O de repente las hembritas que viven en el intestino van y ponen sus huevitos, ¿dónde? En el ano. Por eso han visto la técnica de Graham, ¿se dan cuenta? Son anaeróbicos, pero para ir a poner sus huevitos se vuelven aeróbicos, son facultativos. Pero generalmente son anaeróbicos porque viven bajo presión baja de oxígeno. Un buen dato. Otro dato, viven tiempos variables, viven y después desaparecen. Por ejemplo, la Trichinella spiralis, que van a ver es un parásito muy interesante, vive 4 semanas. Si es que el paciente no se muere, porque produce una toxemia grave las larvas de Trichinella spiralis. Enterobius vermicularis, que es el oxiuro que hemos visto para hacer la técnica de Graham, vive de 1 a 2 meses. Si es que ese individuo no se perfora el ano de tanto rascarse. No va a aguantar 2 meses, va a ir donde el médico para que le hagan tratamiento. Para eso estamos los médicos. Y Ascaris lumbricoides cerca de 18 meses, vean ustedes, casi 2 años. Y algunas funcionarias más de 10 años, 14 años. Vean ustedes, entonces los parásitos difieren en cuanto a vida y el daño que pueden ocasionar dentro de un organismo. ¿Ya? Ahora, el efecto de los nematodes, el daño que van a ocasionar en el huésped, depende de la especie. Si es una especie que es hematófaga, por ejemplo, ¿qué va a consumir? Sangre. ¿Qué le va a producir? Anemia. Rápidamente, ¿no ve? Va a depender de la especie. De la intensidad de la infección. Si es un parásito, no le va a pasar nada. Si son cientos, rápidamente anemia, ¿no ve? De la intensidad. Y la situación del parásito. Si está en un buen vaso, va a sacar buena cantidad de sangre. Pero si está en un tejido, se va a enquistar, no va a ocasionar nada. Va a exfoliar también, por ahí va a exfoliar sangre, pero muy poca cantidad. ¿Está claro el efecto? ¿Depende de qué? De la especie, de la intensidad, de la infección y la situación del parásito. Ahora, otro dato importante. En la tenia, ¿se acuerdan que solamente había una especie? ¿Lo ven? Tenia. O solamente Hymenolepiasis. Una sola especie por la ley de la más fuerte. En cambio, en los nematodes, la infección simultánea por varias especies es posible. Es un fenómeno común. Sobre todo en lugares subtropicales y tropicales. ¿Qué quiere decir eso? Que un solo individuo puede tener 3 o 4 parásitos nematelminos. Ahí se complica la cosa. Porque si uno es folia, el otro es hematófago, va a estar desnutrido, va a tener anemia, una conjunción de patologías por la multiparasitosis que hay, ¿no es cierto? Por eso es que, por ejemplo, en los parásitos que hay en el oriente, que ustedes van a ir viendo cuáles son aquellos, de acuerdo al tema que les va a tocar, hay muchos parásitos en el trópico y se conoce, por ejemplo, como el trío oriental. ¿Ustedes han escuchado a ese trío oriental? Son jóvenes, pero ya lo escuchan, se han muerto esos. El trío oriental era un grupo de música, eran 3 venianos y un cruceño, creo, eran 2 venianos y un cruceño, que tenían el nombre de trío oriental, y eran famosos, los tresitos, se han hecho famosos, el trío oriental. Y en honor a eso, le han puesto el trío oriental, ¿por qué? Porque un individuo, si encontramos un parásito, con seguridad vamos a encontrar a otros 2. Van a conformar el trío oriental. ¿Y por qué se llama trío oriental? Porque esos 3 parásitos prevalecen en el oriente. Esos 3. Les voy a dar el nombre, se los van a dar seguramente en clase. Ascaris lumbricoides, Uncinarias y Trichulis trichuli. Siempre están esos 3 de la mano.
Si encuentran un ascaris, por ahí van a encontrar un trichuris trichura. Si hay un trichuris trichura, por ahí van a encontrar una uncinaria. ¿Okay? Algunos ermitos presentan en su ciclo biológico la formación de larvas de vida libre. Larvas de vida libre. ¿Ya? Por tanto, estas tendrán otro mecanismo de infección. Es decir, si producen huevos, esos huevitos está el embrión, ¿no ven? Y producen larvas de vida libre, están ahí en la vida libre. ¿Cómo van a entrar esas larvas a nuestro organismo? ¿Por dónde tendrían que entrar? Una sería que ingeramos, ¿no es cierto? Que estén larvas en el agua y al tomar agua esas larvas podemos ingerir, sí, correcto. ¿Otra forma? Es raro por la ano-mano-boca, ¿no? Porque están en vida libre. Por la piel, lógico. Entonces esas larvas están jugando ahí, andamos descalzos, nos echamos, nos apoyamos y las larvas nos van a penetrar, sin pedir permiso. Entonces, a eso se llama penetración activa. Las larvas que se producen en el medio ambiente tienen penetración activa, ¿no? En otros casos, cuando se trata de mitos hemotisulares, es decir, cuando se encuentran en tejidos o en sangre, las formas infectantes pueden ingresar a través de la picadura de mosquitos, por ejemplo. Larvas, larvitas que van a ir a vivir a nuestros gusanos, que van a ir a vivir en nuestros vasos, pero ¿cómo llegan ahí? A través de la picadura de un mosquito. O sea, hay diferentes mecanismos de infección. Interesante los nematodes, ¿no es cierto? En cambio, los estados era mucho más fácil. Ahí está, esos son los nematodes. Podemos seguir hablando, ¿de acuerdo? Cómo viven, dónde viven, por qué se mueven, por qué son inquietos. Eso depende de las características que tiene cada parásito. Les doy un ejemplo. Ascaris lumbricoides es un parásito errático, así se llama. ¿Por qué es errático, doctor? Porque tienes a sus papilas que son muy inquietas, esas sus papilas que se encuentran en los labios y van buscando alimento, por un lado. Por otro lado, esos ganglios cefálicos que tienen una inervación tan importante que el parásito está en constante movimiento. Entonces, si el parásito está en constante movimiento y sus papilas van buscando comida, se vuelven erráticos. ¿Lo ven? Está aquí, después está allá. O sea, no tiene un lugar fijo. Si bien tiene un lugar para la cópula, un lugar para alimentarse, ese es su hábitat. Ahí es su hábitat. Pero es errático. De repente se va ahí, por ahí se va el apéndice, o se va al recto, o se va a la nariz, se va a la boca, errático. Lo que no son otros parásitos. ¿No? Hay ciertas cualidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la hembrita del Enterobius vermicularis. Ustedes, cuando le den el parásito, les van a explicar por qué la hembrita viaja, cuáles son las características, cuál es la importancia de ese ciclo circadiano que tiene el Enterobius vermicularis. ¿Por qué? Porque es la única hembra que va a parir. Es la única que va a un centro de salud a poner sus huevitos en el ano, ¿no? El resto pone donde están, vive en el intestino delgado, ahí pone sus huevos, vive en el intestino grueso, ahí pone sus huevos, ¿no? En cambio la hembrita de Enterobius no, va, se mueve, durante la noche viaja a poner sus huevitos al ano, característico de ese parásito. Entonces, por eso decía que es importante conocer el ciclo biológico de cada nematodo. Ahora ustedes ya conocen a los nematodos, cómo son un nematodo, cómo es un gusano redondo, qué características tiene, cómo se diferencian por tamaño, por la forma que tiene la boca. Pero estructuralmente, sea chiquito o sea grande, tiene exactamente lo mismo. Y eso lo pueden comprobar haciendo disección de helmintos. Si hacemos, por ejemplo, la disección de un ascaris de una vaca, por ejemplo, porque todos los animales tienen sus parásitos también, como nosotros tenemos. Los perritos tienen sus parásitos como nosotros tenemos. Un ejemplo bueno, por eso les digo, vayan a esa clase, creo que el doctor Aguirre da esa clase, de Ascaris lumbricoides. No les han dado todavía ese tema, ¿no ven? Ascaris lumbricoides tiene primo hermanos, el perrito tiene su Ascaris, el gatito tiene su Ascaris, ¿ya? La vaca tiene su Ascaris. Pero esos Ascaris no son capaces de infectarnos a nosotros, son zoonosis. El Ascaris lumbricoides es exclusivo del humano. Por eso somos hospedadores habituales. ¿Se dan cuenta? Pero podemos estudiar si son morfológicamente iguales, su ciclo es exactamente similar. Entonces no conseguimos Ascaris lumbricoides porque, bueno, no están infectados, podemos conseguir Ascaris de vacas,
o de chanchos, o de perros que hay estudiado. Pero depende mucho de ustedes, chicos, que se inquieten, ¿ya? Miren, nosotros en nuestro tiempo, hoy en día ya no se puede hacer eso, pero parásitos yo creo que se puede buscar, ¿no? Nadie se va a negar de regalar sus materias fecales o gusanos que voten por ahí, no creo. No hace mucho me han regalado 2 alumnos parásitos, una tenia han logrado conseguir, lo tengo ahí en un frasquito, que han conseguido de un familiar que le han dado el tratamiento, se han osado a dar, doctor, ¿qué cosa hay que darme Vendasol? Creo que mi abuela tiene, le han dado a la abuela, me han hecho botar su tenia y la tengo ahí. Entonces depende de ustedes, chicos. Miren, nosotros, por ejemplo, todo hacíamos, queríamos ver el sistema nervioso. ¿Dónde vamos a ver el sistema nervioso? ¿Cómo podemos ver cómo se contrae el músculo? ¿Qué harías tú para ver el sistema nervioso? ¿Qué se te ocurre? ¿Alguna vez has visto algún experimento en colegio para ver el sistema nervioso, no? ¿Nunca? ¿Saben qué hacíamos nosotros? Íbamos a cazar sapos y les cortábamos las patas traseras, las banquitas. Las ancas de rana son grandes, son musculosas, ¿de acuerdo? Y tienen un nervio ciático bastante grueso. Por eso el sapo, ¿lo ve? Entonces el nervio ciático del sapo es grueso. Entonces, ¿qué hacíamos? Diseccionábamos ese nervio ciático. Le cortábamos la pata al sapo y diseccionábamos. Y le poníamos electrodos, una pilita. ¿Qué pasaba con la patita? ¿Se dan cuenta? Para ver la contractura muscular. Cortábamos el músculo y veíamos cómo era el músculo estriado, actina, miosina. Vamos estudiando y aprendiendo, viendo. Primero, ¿cómo es el tubo digestivo? El tubo digestivo, el esófago, el buche. ¿Cómo podemos estudiar el tubo digestivo? ¿Qué harías? Correcto, palomas. Nos íbamos a la Plaza Murillo, nos cazábamos hasta paloma y los fines de semana a limpiar palomas, para ver su esófago, cómo va su buche, su estómago, cómo va el ano. Pero estamos viendo el tubo digestivo en vivo y en directo, no en dibujos. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, ahora para cirugía, por ejemplo, queríamos operar. 3er año, 4º año de medicina, ya queremos operar, ya queremos cortar. ¿Qué harías? Trataría de encontrar ratones. Perro grande, imagínense, cortarle la panza, todo ahí como del humano, cortarle su intestino, coserle. Entonces nosotros matábamos harto perro. Obviamente ahora no se puede, pero dice, echa la ley, echa la trampa. ¿No ve? No hace mucho han encontrado en la casa de un individuo como 50 cadáveres de perro.